¿Cómo están, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús? Aleluya. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo han estado en el trabajo, los estudios? Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Aquí, una vez más, su servidor, el pastor Hernán Díaz, de la Iglesia de Cristo Elim, en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Bendito sea el Señor. Hoy nos convoca, hermanos, después ya de casi 2 semanas, por razones de fuerza mayor, no poder realizar estas grabaciones, estos estudios, pero hoy nos convoca el tema número 6 con relación a los dones del Espíritu Santo. Recuerde que hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo y ya hemos visto el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu, y ahora nos convoca, bendito sea el Señor, el don de fe. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Bendito sea Dios, así que ¿qué? Vamos, sigamos estudiando la palabra del Señor, la palabra que nos edifica, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos alimenta, que nos sustenta. Y hemos sido llamados, hermanos, para edificarnos mutuamente, para edificarnos y edificar el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor, porque siempre hay un hermano, siempre hay una hermana, siempre hay alguien que necesita una palabra, una enseñanza, una instrucción. Y podemos darla, si el Señor así lo permite. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Oramos, papito, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos encomendamos este estudio, esta grabación, para que tú puedas glorificarte y puedas usar esto, Padre, para bendecir, para exaltar, para honrar tu nombre y para bendecir la vida de cada uno de tus hijos e hijas, de tus siervos y siervas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En tus manos encomendamos todo esto, Dios mío, para la gloria y honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, el don de fe es un don maravilloso. Ya hemos visto en varias oportunidades a través de los otros dones que son dones sobrenaturales. Hay dones en forma de hombre que Cristo dio a la iglesia, Efesios 4:11, y a unos estableció ser apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. Dones, regalos de Cristo para la iglesia, para la novia, para su desposada. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, son necesarios hoy más que nunca estos dones, estos regalos en forma de hombres. Aleluya, gloria a Dios. Porque claro, usted me va a decir en la carta que le escribió Juan a la iglesia de Éfeso, dice: has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí, hermano, hay apóstoles falsos, hay profetas falsos, hay evangelistas falsos, hay pastores falsos, hay maestros falsos. Lo hay. Y si están ellos, es porque también hay verdaderos ministros de Dios, hay verdaderos hombres de Dios, hay verdaderos siervos de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, que están llamados a edificar, a exhortar, a consolar, a promover la iglesia de Jesucristo en cada generación a través de los tiempos, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos. Aleluya. Aquí, Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. Veamos, amados hermanos, estamos viendo el tema de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos visto ya, así que verso 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Es interesante poder entender, poder tratar de comprender este don maravilloso que el Espíritu Santo nos regala, que el Espíritu Santo nos reparte. Recuerden que la palabra del Señor dice claramente: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, según la voluntad del Espíritu Santo. Porque está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte estos dones conforme a su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. O como Él quiere. Bien, aleluya. Estos dones son maravillosos, hermanos. Es interesante el ejercicio del don de fe.
Generalmente son dones muy usados, o evidentemente en el ministerio profético, claro, porque la palabra dice claramente que el don de profecía úsese conforme a la fe. Hay que tener fe, hay que aplicar la fe se manifiesta. Dice por las características del don y porque cuando el vaso es usado saben qué terreno se está moviendo. Este don es una necesidad de la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, y la unción del Espíritu Santo fluyendo en la congregación con todos sus regalos. Dan la pauta de la vida abundante. Cuando hay dones del Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida, es porque es señal de que también nuestro vaso está limpiándose cada día más y nuestra alma está siendo restaurada, sanada, liberada cada día más. Bendito sea el Señor. Los creyentes dicen, y el entendimiento de los remas de Dios para la edificación de los santos. Amén. Gloria al Señor. El concepto general, hermano, podemos verlo. El concepto más sencillo de este don podría serle creemos a Dios. Creemos a Dios. Amén. Y operar según la unción bajo el rema que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hay que tener fe. Todo ser humano, siempre he creído en esto, hermano. Siempre he creído. En algún momento tuve conciencia de esta realidad y he creído esto. Todo ser humano que nace en esta tierra nace con una medida de fe. Porque todos, hermanos, de una u otra forma creen en algo. Si no tuviéramos fe, no creeríamos en nada. Aún el ateo cree. Cree en su ideología, cree en su doctrina, cree en sus conceptos, cree en sí mismo. Pero cree. Cree, gloria a Dios. Otros creen en una actitud religiosa. Otros creen en el panteísmo, otros creen en el budismo, otros creen en el Islam, otros creen, pero todos creen. De una u otra forma, creen en alguien, en algo superior. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero la fe, la capacidad de creer, aleluya, es un regalo de Dios. El tema es que donde nosotros anclamos la fe, ¿en quién anclamos la fe? ¿Sobre qué persona anclamos la fe que nos ha sido dada? Eso hace y eso marca la diferencia. Gloria al Señor. Bien, entonces, veamos, la palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor nos habla, nos muestra, dice que tenemos diferencia. Hay que entender la diferencia, tenemos que hacer la diferencia respectiva del don de fe a otras palabras en relación a la fe que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos la fe salvadora. Tito habla de la común fe. Bendito sea el Señor. La fe salvadora, la fe que nos permite alcanzar o nos permite recibir el regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo? La salvación, la vida eterna. Dios está ofreciendo salvación. Dios está ofreciendo vida eterna a través de Jesucristo, su Hijo amado. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, la fe salvadora. Romanos, capítulo 10. Vamos a Romanos, capítulo 10. Versículo 8 al 11 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él
no será avergonzado. Gloria a Dios. Dice, porque no hay distinción entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en la riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Tenemos que aplicar la fe. Entonces, mis amados, el Padre crea el plan de salvación. El Padre desarrolla el plan de redención para la humanidad, para esta humanidad enferma. Y viene el Hijo a la tierra a ejecutar el plan, a llevarlo a cabo, a desarrollar el plan en la tierra, siendo Él el Cordero de Dios que se ofrece voluntariamente. Y toma tu lugar y toma mi lugar en aquella cruenta cruz. Bendito sea el Señor, usted conoce todo eso. Entonces viene el Espíritu Santo y nos habla, nos enseña y nos habla de Cristo, nos predica de Cristo al Espíritu Santo a través de diferentes personas. En algún momento, en el trabajo, en la calle, en la locomoción, donde quiera que usted se encuentre, en algún momento le hablaron de Cristo. Y fue el Espíritu Santo a través de esa persona hablándole de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos compungidos. Nosotros entendemos, comprendemos en ese momento de luz que el Señor nos otorga. ¿Y qué es lo que sucede? Nos arrepentimos, nos convertimos al Señor, nos volvemos al Señor, reconocemos nuestra condición y entonces aplicamos la fe. Aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo, invitamos a Cristo a morar en nuestra vida. Estamos aplicando la fe y a través de esa fe que estamos aplicando, aleluya, entonces recibimos ese regalo, la salvación, la vida eterna. Pero no solamente eso, sino que Cristo, el Espíritu de Cristo se une a nuestro espíritu y le da vida. Y también entra el Espíritu Santo y comienza a trabajar en nuestra alma. Y por la fe, aleluya, empezamos a disfrutar de esta salvación y de esta vida eterna. La vida de Dios dentro de nosotros desarrollándose. Aleluya. Gloria a Dios. Otro verso de la palabra, Efesios 2:8. Efesios 2:8, que dice, 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe es un don de Dios. Y somos salvos por gracia. Somos salvos gratuitamente, por gracia, por misericordia, porque es un regalo de Dios. No es por obra, como dice el verso 9, no por obra para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo me gané el cielo, yo me gané el derecho a entrar al cielo porque yo fui una buena persona, porque yo hice el bien a mi prójimo, porque yo hice esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es por eso, sino que es por fe, a través de el sacrificio de Jesucristo realizado a nuestro favor. La fe en Jesucristo, Él es el autor y consumador de la fe. La fe en Jesucristo, la fe en su obra redentora es la que nos da, aleluya, esa bendición de ser salvos por gracia, por misericordia de Dios. Gloria a Dios. También la fe, bendito sea Dios, también tenemos la fe como fruto. Y eso lo podemos ver en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gálatas 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fidelidad. Entonces aquí tenemos otra forma de la fe. La fe como fidelidad.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Y eso nos lleva a nosotros, amados hermanos, a ver también Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, bendito sea el Señor. Versículo 5 al 9 dice, porque soy protegido por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, de vuestra fidelidad, aleluya, más preciosa que el oro que perece, es decir, que la fe como fidelidad es más preciosa que el oro, vale más que el oro. Aunque el oro se prueba, nuestra fe tiene que ser también probada, purificada. Tiene que madurar, aleluya, tiene que afirmarse en la gracia, gloria a Dios. Dice, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, va a ser honrada la fe, va a ser alabada la fe. Bendito sea el Señor. Como por ejemplo, cuando el centurión romano le dijo, mi hijo está gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y él dijo, no, dijo, solo me basta tu palabra. Aleluya. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, haz esto. Y le digo a mi siervo, ven. Y le digo a este soldado, haz esto otro. Y lo hace. Y eso le impresionó a Jesús. Y lo alabó. Honró esa fe. Y dijo, nunca he hallado tanta fe como en Israel, como aquí ahora en este hombre. ¿Por qué? Porque el hombre creyó a la palabra, creyó que Jesús con solo decir una palabra, su hijo iba a ser sanado. No era necesario que fuera a la casa. Reconoció la autoridad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, dice claramente, aleluya, a quien sin haberle visto, le amáis. Aleluya. Aunque no le hemos visto al Señor Jesús, pero anhelamos verle en su parucía. Aunque no le hemos visto todavía, le amamos. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y ahí tenemos el ejemplo de Rebeca. A Rebeca la fueron a buscar, a Rebeca la fueron a escoger. A Rebeca ya tenía en su corazón, dentro de sí, la clave, la respuesta. Y el siervo la fue a buscar, mandado por Abraham. Y cuando le habló a Rebeca y después le habló a la familia le dijo, ¿te quieres ir con este hombre? Sí, dijo ella. Ella salió dispuesta a casarse con un hombre que no conocía. Ella se fue dispuesta a casarse con un hombre que no había visto. Aleluya. Y nosotros estamos dispuestos también, gloria a Dios, para casarnos con Cristo. Pero así como Eliezer, el siervo de Abraham, le hablaba a Rebeca acerca de Isaac, así el Espíritu Santo nos habla acerca de Cristo. Nos habla de Cristo, nos enseña de Cristo, nos muestra a Cristo. Para que, aunque no lo veamos ahora, pero le estamos amando cada día más. Y aunque no le vemos, creemos en Él. Creemos en su sacrificio, creemos en su muerte y en su resurrección. Creemos en su victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Con la esperanza de verle cara a cara en su parucía. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces dice claramente, os regocijáis grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe, obteniendo como resultado de vuestra fidelidad, aleluya, la salvación de vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito sea Dios.
Pero ahora, hermano, nos convoca también, porque también tenemos que aplicar fe a la palabra del Señor, a la enseñanza del Señor, al conjunto de doctrina. Gloria a Dios. Y ahí tenemos, hermanos, por ejemplo, Hechos 24:24. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Hechos 24:24? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hechos 24:24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios 4, verso 5. Efesios 4, verso 5. Tenemos, aleluya, Efesios 4, verso 5. Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. La fe nos tiene que llevar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aleluya. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que creer, hermanos amados. Tenemos que creer en la palabra, en la enseñanza, en la instrucción que el Señor nos da a través de su palabra. La doctrina cristocéntrica, la sana doctrina habla de Cristo. La sana doctrina nos habla de Cristo, nos habla de Jesús, nos habla de su ministerio en la tierra, nos habla de su enseñanza, nos habla de su muerte en la cruz, nos habla de su resurrección, nos habla que está a la diestra del Padre, nos habla que va a regresar a buscar a su novia, a ser desposada en su parucía, nos habla, aleluya, del arrebatamiento, nos habla de las bodas, nos habla de la epifanía, del regreso de Cristo con su novia, con su esposa, aleluya. Nos habla del reinado de Cristo, gloria a Dios. La sana doctrina, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No el estar hablando otras cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Tenemos que hablar de la sana doctrina que es Cristo. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces ahora, mis amados hermanos, tenemos ahora, como ya hemos visto, la fe como la fe salvadora, la fe como fidelidad, pero ahora vamos a ver la fe como don sobrenatural. La fe que nos permite, aleluya, que Dios nos use para que Él pueda hacer sus milagros, sus sanidades, sus maravillas a través de nosotros, por gracia, por misericordia, por fe. Aleluya. No, si no se crea. No se crea. Ninguno de nosotros podemos hacer algo si Dios no actúa, si Dios no hace nada. Lo dice claro la palabra. Nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Entonces, veamos, hermanos, el desarrollo del don de la fe. Generalmente cuando se activa la fe como don, cuando se activa el don de fe, el don sobrenatural, aleluya, se manifiesta en conjunto, en unidad, muchas cosas. Aleluya. Los milagros, las sanidades. Bendito sea el Señor. Aleluya. Como parte básica, podríamos decir. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 22-23. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Versículo 22, 23. Mateo capítulo 14, verso 22, 23. Enseguida hizo
que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Los envió a sus discípulos: suban a la barca, avancen ustedes, mientras yo termino de despedir a la gente, a las personas. Dice verso 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Los discípulos habían avanzado en la barca, pero él se quedó después de despedir a la gente. ¿A qué se quedó? Se quedó. Y luego después subió al monte para hablar con el Padre. Y estaba solas con el Padre hablando. Aleluya, gloria a Dios. Verso 24 dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, estaba bien alejada y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo sois, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo camine, manda. O sea, ni siquiera a Pedro se le ocurrió, o ni siquiera Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas como lo estaba haciendo Jesús. No, Pedro dijo, manda. Manda la palabra, manda la orden para que yo camine. O sea, si Jesús no le hubiese dado la palabra, la orden, Pedro no camina, se hunde. Pero dice claramente, y él dijo, ven. Ahí está la palabra, ahí está la orden, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Mientras Pedro estaba creyendo y obedeciendo esa palabra que le dio Jesús, ven. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Aleluya. ¿Qué sucedió ahí? Pedro comenzó a razonar. Pedro apartó la vista. Pedro apartó su confianza de creerle y de obedecer la palabra que le habían dado. Y comenzó a hundirse. Santo es el Señor. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, Pedro recibió el rema. Pedro recibió la orden, la palabra clara que le permitía a él, aleluya, andar en las aguas. Es así como funciona el don de fe. La palabra o rema de Dios viene a nosotros, por ejemplo, ora por él, yo le sanaré. Ora por él, yo le sanaré. Y nosotros, obrando en base a esa palabra del momento, creyendo bajo una unción sobrenatural, oraremos y la sanidad vendrá sobre esa persona. Me recuerdo un caso, una experiencia que tuve hace muchos años. Me invitaron unos hermanos a compartir en una casa y resultó que en esa casa la hermana, la esposa, había tenido complicaciones. Ella quería tener hijos, pero no podía, siempre los perdía.
Y ese día me compartieron a mí esa necesidad y conversamos. Oramos al Señor, decidimos orar al Señor y a pedirle al Señor una respuesta. Pero cuando decidimos orar, el Señor puso en mi corazón una palabra. Bendito sea el Señor. Y siempre esa palabra ha estado ahí, hermano. Y por eso le digo que cuando uno recibe la orden de Dios, cuando uno recibe el rema de Dios para poder hacer algo, Dios actúa. Bendito sea el Señor. En Isaías capítulo 66. Entonces me vino esta palabra. Isaías capítulo 66, verso 9 dice: yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Y esta palabra me vino a mi corazón, me impactó mi corazón. Entonces le dije yo a una hermana, porque habían varias hermanas y varios hermanos, le dije a una hermanita: pon tu mano sobre el vientre de la hermana. La hermana se había recostado en el suelo. Pon tu mano sobre el vientre de la hermana. Y yo puse mi mano en el hombro de la hermana. Entonces le dije: tú vas a repetir conmigo la palabra. Y le dije: Señor, tú me has dado una palabra, y aquí el que va a hacer el milagro vas a ser tú. Y tú me has dado una palabra, Señor, y yo la voy a declarar en tu nombre. Y comencé a leer la palabra. Y cuando estaba leyendo la palabra, el vientre de la hermana comenzó a hincharse, comenzó a inflarse. Y después que oramos, bajó el volumen. Entonces Dios ahí hizo un milagro. ¿Por qué? Porque después me llegó la noticia de que sí, efectivamente la hermana había sido sanada y que sí había quedado embarazada. Y tuvo su hijo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero eso no quiere decir que voy a andar como Pedro, Juan y Diego por su casa, imponiendo mano, orando por medio mundo. No. No, porque también Pablo le enseña a Timoteo y le dice: no impongas con ligereza. Eso no quiere decir que no ponga mano. No impongas con ligereza tus manos sobre nadie. No participes en pecado ajeno. Hermano, por eso tenemos que ser guiados, tenemos que ser dirigidos, tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te motive, te impulse, y tú sientes que es el Espíritu Santo, el Señor, que te está impulsando a hacer algo, hazlo con fe y va a haber resultado. Pero si tú vas por tus propios medios, por tus propias fuerzas, por tus propias emociones y sentimientos a ponerle mano a una persona y no pasa nada, es que no fue de Dios. Y eso el enemigo muchas veces lo utiliza para sembrar frustración en el alma, en el corazón de los hermanos. Y peor aún, porque sin discernimiento impones manos, sin darte cuenta, sin recibir testimonio del Espíritu Santo. Dice: no participes en pecado ajeno, porque tú no sabes si ese hermano o esa hermana está en pecado o está bajo juicio correctivo, no bajo juicio de condenación, bajo juicio correctivo. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente. Amén. Porque los dones del Espíritu Santo no son usados a nuestro antojo, son del Espíritu Santo y Él los usa como Él quiere y cuando quiere. Bendito sea el Señor. Tenemos otro ejemplo. Hechos capítulo 13, versículo 4. Hechos 13. Aleluya, gloria al Señor. Hechos 13, versículo 4 en adelante dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Juan, no el apóstol, sino Juan Marco. Aleluya. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Aleluya. Miren qué interesante, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, es decir, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios y mandó a buscar a Bernabé y a Saulo. Bendito sea el Señor. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, Elimas. Pero Elimas el mago, dice, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Este mago, falso profeta, se oponía a lo que estaba hablando Pablo y Bernabé y trataba de desviar de la fe al procónsul. Entonces se activó el don de fe. Aleluya. Y dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, hermano, por favor, lleno del Espíritu Santo. Los dones se mueven, los dones se manifiestan, los dones se activan cuando estamos llenos, cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Dice, fijando la mirada en él, o sea, había convicción, había seguridad, había certeza en Pablo para reaccionar así. Dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Oiga, hermano, no solamente el don de fe se manifestó aquí, sino el don de la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque Pablo vio. El Señor le mostró a Pablo quién era él. Dice, tú hijo del diablo. Aleluya, muchas veces nosotros cometemos el error de tratar a cuanto se nos cruce por el camino como hijo del diablo, sin saber si eso no es. Dice, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, y fraude, enemigo de toda justicia. Mire, hermano, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego. Mire, hermano, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iban buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos amados, no sabemos cuánto tiempo habrá quedado este hombre ciego, pero claramente dice, quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, no fue una ceguera permanente. Quizás fue una ceguera hasta que el hombre reconoció, hasta que el hombre tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Prefiero pensar así. Pero lo que impresionante es que el procónsul quedó maravillado, creyó, dice, maravillado a la doctrina del Señor. La verdadera doctrina, la sana doctrina va respaldada. Las señales, los prodigios, las maravillas, los milagros, todo es un respaldo a la palabra que va primero. La palabra de Dios va primero, la enseñanza, la instrucción, la orden, el mandamiento de Dios va primero. Detrás van las señales, confirmando, respaldando. Aleluya, gloria al Señor.
Qué impresionante, hermano amado. Gloria al Señor, enviados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé. Anunciaban el mensaje, nosotros somos enviados, anunciamos el mensaje. ¿Hay oposición? Claro que hay oposición. Bendito sea el Señor. ¿Daban la palabra con doctrina? Claro, hermano, tenemos que dar la enseñanza, la palabra con doctrina. No con fábulas, no con cuento, no con noticias amarillistas, hermano, por favor. Enseñemos palabra. Enseñemos la palabra, porque la palabra da vida. Las noticias amarillentas no dan vida, hermano. Entretienen la mente, entretienen las emociones, los sentimientos, pero no entretienen nada más, no alimentan, no sustentan, no traen edificación, no traen, aleluya, crecimiento y desarrollo al espíritu, al alma, a la mente, al corazón del cristiano. Gloria a Dios, la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y esta palabra va respaldado bajo la unción y la autoridad, manifestando los dones del Espíritu Santo. En este ejemplo vemos a Pablo diciendo una palabra que no fue de su ocurrencia, sino del celo y la autoridad que sentía de Dios, y creyendo que no sería avergonzado, dijo bajo el don de fe, palabra de juicio que se cumplió en el momento, hermano. Aleluya. Santo es el Señor. Otro ejemplo, hermano. Tenemos por ejemplo, Hechos 3. ¿Cómo vamos del tiempo? Ay. Hechos capítulo 3, versículo 4 al 10. Es un hecho claramente, hermano. Dice Pedro, Juan y Jacobo, mire. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, es decir, a las 3 de la tarde. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero